Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 25. Potestades de la Administración Local 2. El dominio público. Utilización y protección de los bienes de dominio público. Régimen jurídico de los bienes patrimoniales. 1. El dominio público. Utilización y protección de los bienes de dominio público. 1,1. La potestad de tutela del dominio público, entre las potestades de la Administración Local. El art. 4 de la Ley de Bases de Régimen Local, LBRL, en su redacción dada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establece que, en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas. A las potestades reglamentaria y de autoorganización. B. Las potestades tributaria y financiera. C. La potestad de programación o planificación. D. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. E. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. F. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. G. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. H. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. Vemos por tanto cómo la defensa, en sentido general, del dominio público local forma parte de las potestades de las administraciones locales, y con este enfoque debemos analizar esta materia en adelante. 1,2. Conceptos. Dentro del derecho administrativo, el estudio de las propiedades públicas, dominio público, bienes patrimoniales, patrimonio nacional y bienes comunales ocupa un lugar importante. No obstante, se manejan diversos conceptos que pueden prestarse a confusión. Propiedades públicas, derechos reales administrativos, patrimonios públicos, propiedades administrativas. Dentro de los bienes propiedad de las diferentes administraciones públicas, pueden distinguirse a bienes demaniales o de dominio público, afectos al uso o al servicio público. B. Bienes patrimoniales, propiedad de las administraciones no afectos a uso ni servicio públicos. C. Bienes comunales, de titularidad municipal cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. D. Bienes del patrimonio nacional, son bienes inmuebles y muebles regidos por legislación especial. Ley 23/1982, de 16 de junio del Patrimonio Nacional, objeto de una especial protección. Palacios y colecciones reales, otras construcciones menores, algunas fincas, etc. Veamos con más cuidado algunas de estas categorías. A. El dominio público. Para exponer el concepto y naturaleza del dominio público, nos basaremos en la definición del dominio público de Auriou. Aquellas propiedades administrativas afectadas a la utilidad pública y que, por consecuencia de esa afectación, resultan sometidas a un régimen especial de utilización y protección. A tal efecto, los artículos 5 y 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas establecen. Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132,2 de la Constitución. Este apartado constitucional dice:
Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado, o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos, o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio. Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público. La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: A. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. B. Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados. C. Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. D. Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. E. Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. F. Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. G. Cooperación y colaboración entre las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público. B. Bienes de uso público y de servicio público. Los bienes de uso público son, entre otros, además de los que integran el dominio marítimo e hidráulico, los caminos, calles, paseos, parques y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general. En cambio, son bienes de servicio público, por ejemplo, los edificios en los que se alojen órganos de las administraciones y, en general, los que sirven de soporte a cualquier servicio público, hospitales, piscinas públicas, etc., cuando los mismos estén directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. 1,3. Afectación, desafectación y mutación de destino de los bienes y derechos. 1.3,1. Afectación. A. Aspectos generales. La referencia al destino como elemento del dominio público se encuentra en el Código Civil, en el artículo 339. Claramente expresa, como pone de relieve García de Enterría, que el criterio central para distinguir el demanio es el término clásico para designar al dominio público del patrimonio es el del destino al que cada bien permanece afecto. El estudio de tal elemento corresponde a dos momentos: el estudio del destino propiamente dicho, es decir, de su objetivo, y el del modo en que se ha producido tal dedicación, es decir, la afectación. Dicho en otras palabras, el destino que se le da al bien. Así, una carretera es un bien de dominio público, de uso público porque está destinado, eso es la afectación, a que circulen por ella los vehículos. Con carácter general, la afectación es el acto formal por el que un bien de titularidad pública se integra en el demanio en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. La afectación puede realizarse de diversas maneras. A este respecto es útil la distinción entre bienes demaniales naturales y artificiales. Para los primeros, la afectación se produce directamente o per legis, sin que haga falta otro tipo de declaración o acto posterior. En cambio, para los demás bienes es necesaria una afectación singular e individualizada para su incorporación al dominio público, la cual puede producirse de forma expresa, a través del correspondiente acto administrativo, tácita, que tiene lugar como consecuencia de la aprobación de otros actos administrativos distintos del de afectación formal, pero que presuponen el destino de un bien público a un uso o servicio público, como sucede en las adquisiciones realizadas en virtud de expropiación forzosa y presunta, que según el reglamento de bienes de las entidades locales se produce en dos casos:
por la adscripción por más de 25 años a un servicio público, y cuando la entidad local adquiere por usucapión con arreglo al derecho civil, el dominio de una cosa que viene estando destinada a un uso o servicio público o comunal. Por su parte, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, LPAP, en adelante en este tema, en su artículo 65, determina que la afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público. En tal sentido, el artículo 66 siguiente establece, salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, esta deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquel integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación. B. Procedimiento para la afectación de bienes y derechos. Se regula en el art. 68 LPAP, con este contenido. La afectación de los bienes y derechos del patrimonio del Estado a los departamentos ministeriales compete al Ministro de Hacienda. La instrucción del procedimiento compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que lo incoará de oficio, a iniciativa propia o a propuesta del departamento ministerial interesado en la afectación. La orden ministerial de afectación, que deberá contener las menciones requeridas por el artículo 66,1 de esta ley, surtirá efectos a partir de la recepción de los bienes por el departamento a que se destinen, y mediante suscripción de la correspondiente acta por el representante designado por dicho departamento y el nombrado por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Una vez suscrita el acta, el departamento al que se hayan afectado los bienes o derechos utilizará los mismos de acuerdo con el fin señalado, y ejercerá respecto de ellos las correspondientes competencias demaniales. La afectación de los bienes y derechos de los organismos públicos al cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados será acordada por el ministro titular del departamento del que dependan, a propuesta de su presidente o director. 1.3.2. Desafectación de los bienes y derechos de dominio público. A. Concepto. Si la afectación es el destino que se da al bien, la desafectación es quitarle ese destino, porque deje de estar destinado a tal fin. Cuando un bien de dominio público se desafecta, deja de ser en consecuencia bien de dominio público, pero sigue en el ámbito del Estado, pero ahora como bien patrimonial o de derecho privado. El art. 69 LPAP dispone al efecto. Los bienes y derechos demaniales perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales en los casos en que se produzca su desafectación, por dejar de destinarse al uso general o al servicio público. Salvo en los supuestos previstos en esta ley, la desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa. B. Procedimiento para la desafectación de los bienes y derechos demaniales, art. 70 LPAP. Los bienes y derechos afectados a fines o servicios de los departamentos ministeriales serán desafectados por el ministro de Hacienda. La incoación e instrucción del procedimiento compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a iniciativa propia o a propuesta del departamento que tuviera afectados los bienes o derechos, o al que correspondiese su gestión y administración, previa depuración de su situación física y jurídica. La desafectación de los bienes y derechos integrados en el patrimonio de la Administración General del Estado requerirá, para su efectividad, de su recepción formal por el Ministerio de Hacienda, bien mediante acta de entrega suscrita por un representante designado por el departamento al que hubiesen estado afectados los bienes o derechos, y otro designado por la Dirección General del Patrimonio del Estado, o bien mediante acta de toma de posesión levantada por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Los bienes y derechos demaniales de titularidad de los organismos públicos, que éstos tengan afectados para el cumplimiento de sus fines, serán desafectados por el ministro titular del departamento del que dependan, a propuesta de su presidente o director. La desafectación de los bienes muebles adquiridos por los departamentos ministeriales, o que tuvieran afectados,
será competencia del titular del departamento. 1.3.3. Mutaciones demaniales. A. Concepto y aspectos generales. Tanto la titularidad del bien como la afectación pueden resultar modificadas por las denominadas mutaciones demaniales, que, sin embargo, no desvirtúan el carácter del bien como integrante del dominio público. En una mutación demanial, el bien sigue en el ámbito del dominio público, pero pasa de uno a otro. Por ejemplo, cuando se amplía un puerto a costa de la playa adyacente, el trozo de terreno de playa que ahora se va a utilizar para puerto, deja de ser dominio público playa, para pasar a ser dominio público puerto. Lo más habitual es la mutación demanial que acompaña a las transferencias de servicios del Estado a las comunidades autónomas. El artículo 71 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece lo siguiente. La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Las mutaciones demaniales deberán efectuarse de forma expresa, salvo lo previsto en el apartado siguiente para el caso de reestructuración de órganos. En los casos de reestructuración orgánica se estará, en lo que respecta al destino de los bienes y derechos que tuviesen afectados o adscritos los órganos u organismos que se supriman o reformen, a lo que se establezca en la correspondiente disposición. Si no se hubiese previsto nada sobre este particular, se entenderá que los bienes y derechos continúan vinculados a los mismos fines y funciones, considerándose afectados al órgano u organismo al que se hayan atribuido las respectivas competencias sin necesidad de declaración expresa. Reglamentariamente se regularán los términos y condiciones en que los bienes y derechos demaniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán afectarse a otras administraciones públicas para destinarlos a un determinado uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación entre administraciones públicas no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las comunidades autónomas cuando éstas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración General del Estado o sus organismos públicos para su dedicación a un uso o servicio de su competencia. B. Procedimiento para la mutación demanial. Art. 72 LPAP. 1. La mutación de destino de los bienes inmuebles de la Administración General del Estado, o afectos al cumplimiento de fines o servicios de ésta, compete al Ministro de Hacienda. La incoación e instrucción del correspondiente procedimiento se acordará por la Dirección General del Patrimonio del Estado, a iniciativa propia o a propuesta del departamento u organismo interesado. 2. La orden de mutación demanial requerirá para su efectividad de la firma de un acta, con intervención de la Dirección General del Patrimonio del Estado y los departamentos u organismos interesados. 3. La mutación de destino de los bienes muebles del patrimonio del Estado se realizará por los propios departamentos u organismos interesados en la misma. Para ello se formalizarán por las partes las correspondientes actas de entrega y recepción, que perfeccionarán el cambio de destino de los bienes de que se trate, y constituirán título suficiente para las respectivas altas y bajas en los inventarios de bienes muebles de los departamentos. 4. La mutación de destino de los bienes y derechos demaniales propios de los organismos públicos, para el cumplimiento dentro del organismo de sus fines o servicios públicos, se acordará por el ministro titular del departamento del que dependan, a propuesta de su presidente o director. Las mutaciones de destino de bienes y derechos demaniales propios o adscritos de un organismo, para el cumplimiento de fines o servicios de otro organismo o de la Administración General del Estado, serán acordadas por el ministro de Hacienda, a propuesta conjunta de las dos entidades. 5. En el caso previsto en el apartado 3 del artículo anterior, los departamentos ministeriales o los organismos públicos a que queden afectados los bienes o derechos comunicarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado la mutación operada,
para que se proceda a tomar razón de la misma en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. Si la adaptación de la situación patrimonial a la reforma orgánica producida exigiese una distribución de los bienes entre varios departamentos u organismos, esta comunicación deberá cursarse con el acuerdo expreso de todos ellos. A falta de acuerdo, cada departamento u organismo remitirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado una propuesta de distribución de los bienes y el ministro de Hacienda resolverá en último término sobre la afectación. 1,4. Utilización de los bienes de dominio público. A conceptos. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que en su caso corresponde a todos. Art. 84,1 LPAP, que regula la necesidad de un título habilitante. Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las facultades y prerrogativas previstas en la ley. Art. 84,2 de la LPAP. Pues bien, el artículo 85 de la LPAP establece 3 formas de utilización de los bienes de dominio público, que podemos sintetizar en el siguiente esquema. A uso común. B. Uso común especial. C. Uso privativo. A uso común. Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados. B. Uso común especial. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular, u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. Tal es el caso del estacionamiento de vehículos en la vía pública, la navegación en ríos, lagos y embalses, los vertidos de sustancias a los cauces públicos o en el mar, etc. C. Uso privativo. Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados. Es lo contrario del uso común, pues implica la ocupación de una porción de dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. Sin embargo, no siempre es excluyente del uso común general. Por ejemplo, el uso privativo de las aguas para la producción hidroeléctrica no es incompatible con el uso de las mismas para baño, pero sí lo es con otros usos privativos de la misma naturaleza y con los que sean incompatibles con el uso privativo reconocido. A continuación, el artículo 86 LPAP establece los títulos habilitantes para los distintos tipos de uso, que son los siguientes. 1. El uso común de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los actos de afectación o adscripción y en las disposiciones que sean de aplicación. 2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de 4 años, a concesión. 3. El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o instalaciones fijas, deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa. B. Concesiones y autorizaciones. Para la utilización, el ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, podrá aprobar condiciones generales para el otorgamiento de categorías determinadas de concesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos del patrimonio del Estado, que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En defecto de condiciones generales, las concesiones y autorizaciones se ajustarán a las que se establezcan por el ministro titular del departamento al que se encuentren afectados los bienes,
o del que dependan los organismos públicos que sean subtitulares o que los tengan adscritos. Estas condiciones podrán tener un alcance general, para categorías determinadas de autorizaciones y concesiones de competencia del Departamento, o establecerse para supuestos concretos, y su aprobación requerirá, en todo caso, informe previo favorable del Ministro de Hacienda, que será igualmente preceptivo y vinculante cuando se pretenda establecer excepciones a las condiciones aprobadas con carácter general por éste. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia, y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen. No serán transmisibles las autorizaciones, para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado, o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión. Se otorgan por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de 4 años. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137,4 de la LPAP. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión, deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el registro de la propiedad. Se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa. C. Reservas demaniales. Por último, una última figura en cuanto a la utilización de los bienes de dominio público la constituyen las reservas demaniales, art. 104 de la LPAP, por las que la Administración General del Estado podrá reservarse el uso exclusivo de bienes de su titularidad destinados al uso general para la realización de fines de su competencia, cuando existan razones de utilidad pública o interés general que lo justifiquen. La duración de la reserva se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se acordó. La declaración de reserva se efectuará por acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado e inscribirse en el registro de la propiedad. La reserva prevalecerá frente a cualesquiera otros posibles usos de los bienes y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella. 1,5. Utilización de los bienes de servicio público. Los artículos 87 y siguientes de la LPAP establecen que la utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y subsidiariamente se regirá por esta ley. Los bienes destinados a otros servicios públicos se utilizarán de conformidad con lo previsto en el acto de afectación o adscripción y, en su defecto, por lo establecido en esta ley y sus disposiciones de desarrollo. La ocupación por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del Estado podrá admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos. Esta ocupación no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por los órganos o unidades alojados en él, y habrá de estar amparada por la correspondiente autorización si se efectúa con bienes muebles o instalaciones desmontables, o concesión, si se produce por medio de instalaciones fijas,
o por un contrato que permita la ocupación formalizado de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos, art. 90 LPAP. Se sujetarán al siguiente procedimiento. 1. El ministro titular del departamento o el presidente o director del organismo que tuviese afectados o adscritos bienes del patrimonio del Estado podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas, previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por 4 años prorrogables por igual plazo. 2. Dichas autorizaciones se otorgarán por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, cuando se trate de fundaciones estatales y organismos internacionales, sin sujeción a las limitaciones de plazo y destino expresados en el apartado anterior. 3. Igualmente, no se sujetarán a los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo, las autorizaciones de uso por plazo inferior a 30 días, o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos. El órgano competente deberá fijar en el acto de autorización tanto las condiciones de utilización del inmueble, estableciendo lo necesario para que la misma no interfiera su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran afectado o adscrito, como la contraprestación a satisfacer por el solicitante, de acuerdo con lo señalado en el apartado 5 del artículo 92 de esta ley. 1,6. Protección de los bienes de dominio público. 1.6,1. Introducción. Las administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción registral y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello. Art. 28 LPAP. Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del patrimonio del Estado están obligados a velar por su custodia y defensa. Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio público. Art. 29 LPAP. La protección del dominio público deriva de la finalidad pública a que están destinados los bienes, de manera que las normas administrativas que los regulan pretenden defender la titularidad pública e impedir su usurpación, defender su destino, proteger sus características, integridad y buen estado de conservación, así como una adecuada utilización de su uso. 1.6,2. Facultades y prerrogativas. Para la defensa de su patrimonio, las administraciones públicas tendrán las siguientes facultades y prerrogativas. 1. Inventario de los bienes. Las administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado incluirá la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio del Estado, con excepción de aquellos que hayan sido adquiridos por los organismos públicos, con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares, o para cumplir con los requisitos sobre provisiones técnicas obligatorias, y de aquellos otros bienes y derechos cuyo inventario e identificación corresponda a los departamentos ministeriales u organismos públicos. 2. El registro. Las administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripción será potestativa para las administraciones públicas en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria. La inscripción deberá solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o derecho, o que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el registro, o, en su caso, por aquel al que corresponda su administración y gestión.
En los expedientes que se instruyan para la inscripción de bienes o derechos de titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, deberá emitir informe la Abogacía del Estado. Si los bienes o derechos corresponden a otras entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado, deberá emitir informe el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. La inscripción en el registro de la propiedad se practicará de conformidad con lo prevenido en la legislación hipotecaria y en esta ley. 3. La facultad de investigación e inspección. Las administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto. El procedimiento que ha de seguirse para la investigación de los bienes y derechos se regirá con sujeción a las siguientes normas. A. El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares. En el caso de denuncia, la Dirección General del Patrimonio del Estado resolverá sobre su admisibilidad y ordenará, en su caso, el inicio del procedimiento de investigación. B. El acuerdo de incoación del procedimiento de investigación se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Una copia del acuerdo será remitida al ayuntamiento en cuyo término radique el bien, para su exposición al público en el tablón de edictos. C. La Abogacía del Estado o los órganos a los que corresponda el asesoramiento jurídico de las entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado deberán emitir informes sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas por los interesados. D. Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Administración General del Estado sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión. Si el expediente de investigación no fuese resuelto en el plazo de 2 años contados desde el día siguiente al de la publicación prevista en el párrafo B de este artículo, el órgano instructor acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones. 4. El deslinde. Las administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros, cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión. El procedimiento que ha de seguirse para el ejercicio de la potestad de deslinde, con sujeción a las siguientes normas. A. El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes. En este caso serán a su costa los gastos generados, debiendo constar en el expediente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro de dichos gastos podrá seguirse la vía de apremio. B. El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará al registro de la propiedad correspondiente, a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación. C. El inicio del procedimiento se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo término radique el inmueble a deslindar, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Igualmente, el acuerdo de iniciación se notificará a cuantas personas se conozca o ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde. D. La resolución por la que se apruebe el deslinde se dictará previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de las entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado, y deberá notificarse a los afectados por el procedimiento de deslinde y publicarse en la forma prevista en el apartado anterior. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, y si resulta necesario, se procederá al amojonamiento, con la intervención de los interesados que lo soliciten, y se inscribirá en el registro de la propiedad correspondiente.
El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. 5. El reintegro posesorio. Las administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo. Si se trata de bienes y derechos patrimoniales, la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de 1 año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil. El ejercicio de la potestad de recuperación se sujetará a las siguientes normas. A previa audiencia al interesado y una vez comprobado el hecho de la usurpación posesoria y la fecha en que ésta se inició, se requerirá al ocupante para que cese en su actuación, señalándole un plazo no superior a 8 días para ello, con la prevención de actuar en la forma señalada en los apartados siguientes, si no atendiere voluntariamente el requerimiento. B. En caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 5 del título B de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Para lanzamiento podrá solicitarse el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o imponerse multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de 8 días hasta que se produzca el desalojo. 6. La inembargabilidad, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. El artículo 132 establece que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. El mismo precepto se reproduce en el artículo 6 LPAP. La inembargabilidad de los bienes públicos supone que no pueden embargarse, circunstancia que ha matizado el Tribunal Supremo, aclarando que lo que es inembargable son los bienes de dominio público, pero no así los bienes patrimoniales o de derecho privado, que sí serían embargables. Asimismo, los bienes de uso o servicio público no pueden ser objeto de enajenación o permuta, requiriéndose para ello que previamente sean desafectados de ese uso o servicio público. Es decir, la inalienabilidad significa que los bienes de dominio público no se pueden vender mientras sean de dominio público. Si se desafectan y dejan de ser demaniales para pasar a patrimoniales, entonces ya sí se pueden vender, ceder, etc. Finalmente, respecto a la imprescriptibilidad, decir que estos bienes no pueden adquirirse por terceras personas por usucapión, es decir, no prescriben nunca a favor de particulares. 7. Policía demanial. Se entiende por tal el conjunto de medidas de vigilancia y de potestades de limitación de actividades privadas sobre los bienes de dominio público que las leyes confieran a la Administración para defender la conservación y buen uso de dichos bienes e impedir cualquier alteración perjudicial de su estado y características. Dichas potestades consisten en su mayor parte en autorizaciones, licencias o permisos, así como la potestad sancionadora y la imposición de la obligación del resarcimiento de los daños. 8. Imposición de servidumbres. La protección de los bienes demaniales de carácter inmueble suele conllevar el establecimiento de un conjunto de servidumbres sobre los predios colindantes. Las servidumbres son figuras jurídicas muy antiguas, consistentes básicamente en determinados derechos de uso, paso o disfrute que unas fincas llevan adjuntos a la propiedad, sobre las fincas con las que linda, generalmente. Puede haber servidumbres de paso, de vistas, de aguas, etc. 9. Desahucio administrativo. Las administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título,
las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. Art. 58 de la LPAP. Será necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público, previa instrucción del pertinente procedimiento, en el que deberá darse audiencia al interesado. 10. Potestad sancionadora. Su fundamento se encuentra en la propia titularidad dominical. La LPAP lo regula en su título IX, y la remisión hecha en este lugar se ha de entender referida, en la actualidad, a la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. 2. Régimen jurídico de los bienes patrimoniales. 2,1. Concepto. Como ya se dijo, son bienes patrimoniales los que, siendo de propiedad pública, no están destinados directamente a uso público ni afectado a algún servicio público. Es el supuesto ya mencionado, de un edificio que un ente público tiene alquilado a terceras personas, o el de un solar o terreno que está en venta. Dichos bienes están sujetos al régimen del derecho privado civil o mercantil, con algunas excepciones en forma de prerrogativas a favor de la Administración. Según su ley reguladora, constituyen el patrimonio del Estado los bienes que, siendo propiedad del Estado, no se hayan afectados al uso general o a los servicios públicos, a menos que una ley les confiera expresamente el carácter de demaniales. Por consiguiente, la característica fundamental de los bienes patrimoniales es la de no estar afectados al uso o servicio público y el sometimiento al derecho privado. La administración de los bienes del patrimonio privado del Estado corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, y dentro de éste a la Dirección General del Patrimonio, donde se radicará el Inventario General de Bienes y Derechos, siendo obligatoria la inscripción en el registro de la propiedad. Se establece la siguiente distribución de competencias, artículo 10 LPAP. 1. Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, a definir la política aplicable a los bienes y derechos del patrimonio del Estado. B. Establecer los criterios de actuación coordinada para la adecuada gestión de tales bienes y derechos. C. Acordar o autorizar los actos de disposición, gestión y administración que esta ley le atribuye. D. Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial de la Administración General del Estado. 2. Corresponde al Ministro de Hacienda a proponer al Gobierno la aprobación de los reglamentos precisos para el desarrollo de esta ley y dictar, en su caso, las disposiciones y resoluciones necesarias para su aplicación. B. Velar por el cumplimiento de la política patrimonial definida por el Gobierno, para lo cual dictará instrucciones y directrices. C. Verificar la correcta utilización de los recursos inmobiliarios del patrimonio del Estado y del gasto público asociado a los mismos. D. Aprobar, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, los índices de ocupación y criterios básicos de utilización de los edificios administrativos del patrimonio del Estado. E. Elevar al Consejo de Ministros o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos las propuestas relativas a la política patrimonial y a los criterios de actuación coordinada para la adecuada gestión de los bienes y derechos del patrimonio del Estado. F. Acordar o autorizar los actos de disposición, administración y explotación que esta ley le atribuye. G. Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial de la Administración General del Estado. 3. Corresponde a los departamentos ministeriales a ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada por el Gobierno y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de Hacienda. B. Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos del patrimonio del Estado que tengan afectados o cuya administración y gestión les corresponda. C.
Ejercer las funciones de administración, gestión e ingreso en el tesoro público de los derechos que deban percibirse por la utilización privativa del dominio público que tengan afectado o cuya administración y gestión les corresponda. D. Solicitar del ministro de Hacienda la afectación de los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones que tengan encomendados y su desafectación cuando dejen de serles necesarios. Es solicitar del Ministerio de Hacienda la adquisición de bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones públicas que tengan atribuidos. 4. Corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado. A elevar al Ministro de Hacienda las propuestas que estime convenientes para la adecuada gestión, administración y utilización de los bienes y derechos del patrimonio del Estado. B. Supervisar, bajo la dirección del Ministro de Hacienda, la ejecución de la política patrimonial fijada por el Gobierno. C. Acordar o autorizar los actos de disposición, administración y explotación que esta ley le atribuye. D. Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial de la Administración General del Estado. E. Ejercer la coordinación ejecutiva de las operaciones inmobiliarias en que intervengan varios agentes vinculados a la Administración General del Estado, cuando así le sea encomendado por el Consejo de Ministros o por la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales. F. Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación y demás actuaciones que requiera la correcta gestión de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado. En relación con los tributos que graven estos bienes y derechos, tendrá la consideración de obligado tributario, conforme a lo previsto en el artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria. 2,2. Formas de adquisición. Las administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes: art. 15 LPAC. A. Por atribución de la ley. B. A título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación. C. Por herencia, legado o donación. D. Por prescripción. E. Por ocupación. Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público. A. Por atribución de ley. Inmuebles vacantes. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquella a través de los trámites prevenidos en el párrafo D del artículo 47 de esta ley. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil. Saldos y depósitos abandonados. Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores, o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años. El efectivo y los saldos de las cuentas y libretas a que se refiere el apartado anterior
se destinarán a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, en la forma prevista en la disposición adicional 24. La gestión, administración y explotación de los restantes bienes que se encuentren en la situación prevenida en el apartado 1 de este artículo corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado, la cual podrá enajenarlos por el procedimiento que, en función de la naturaleza del bien o derecho, estime más adecuado, previa justificación razonada en el respectivo expediente. Las entidades depositarias estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de tales depósitos y saldos en la forma que se determine por orden del ministro titular de este departamento. En los informes de auditoría que se emitan en relación con las cuentas de estas entidades, se hará constar, en su caso, la existencia de saldos y depósitos incursos en abandono, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. B. A título oneroso. Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil. C. Por herencia, legado o donación. La aceptación de las herencias, ya hayan sido deferidas testamentariamente o en virtud de ley, se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Cuando una disposición gratuita se hubiese efectuado a favor de una administración pública para el cumplimiento de fines o la realización de actividades que sean de la competencia exclusiva de otra, se notificará la existencia de tal disposición a la administración competente, a fin de que sea aceptada en su caso por ésta. Si la disposición se hubiese efectuado para la realización de fines de competencia de las administraciones públicas sin designación precisa del beneficiario, se entenderá efectuada a favor de la administración competente, y de haber varias con competencias concurrentes, a favor de la de ámbito territorial superior de entre aquellas a que pudiera corresponder por razón del domicilio del causante. Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado, en los casos en que el disponente señal como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. En estos supuestos, se respetará la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 4 del artículo siguiente. Corresponde al ministro de Hacienda aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración General del Estado, salvo los casos en que, con arreglo a la Ley del Patrimonio Histórico Español, la competencia esté atribuida al ministro de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, las donaciones de bienes muebles serán aceptadas por el ministro titular del departamento competente, cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. A esto se ha añadido, sin que pueda desarrollarse aquí por falta de espacio, el procedimiento para la declaración de la Administración del Estado como heredera ab intestato, y los efectos de lo mismo, en los artículos 20 bis y ter LPAP. D. A título gratuito. Corresponde al ministro de Hacienda aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración General del Estado, salvo los casos en que, con arreglo a la Ley del Patrimonio Histórico Español, la competencia esté atribuida al ministro de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, las donaciones de bienes muebles serán aceptadas por el ministro titular del departamento competente, cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. Serán competentes para aceptar las disposiciones a título gratuito a favor de los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, sus presidentes o directores. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella solo podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Si el gravamen excediese el valor del bien,
La disposición solo podrá aceptarse si concurren razones de interés público debidamente justificadas. Por prescripción. Prescripción adquisitiva. Las administraciones públicas podrán adquirir bienes por prescripción con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales. Por ocupación. La ocupación de bienes muebles por las administraciones públicas se regulará por lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales. Por expropiación. En estos casos, la afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público o a fines y funciones de carácter público se entenderá implícita en la expropiación. La posterior desafectación del bien o derecho o la mutación de su destino no darán derecho a instar su reversión cuando se produzcan en la forma y con los requisitos previstos en la ley. Por adjudicación en procedimientos administrativos o judiciales. En los procedimientos judiciales de ejecución de los que puedan seguirse adjudicaciones de bienes y derechos a favor de la Administración General del Estado, el abogado del Estado pondrá inmediatamente en conocimiento del delegado de Economía y Hacienda la apertura de los plazos para pedir la adjudicación de los bienes embargados, a fin de que por el referido órgano se acuerde lo que proceda sobre la oportunidad de solicitar dicha adjudicación. 2,3. Clasificación. La clasificación de los bienes constitutivos del patrimonio administrativo puede realizarse atendiendo a diversos puntos de vista. 1. Desde el punto de vista del sujeto titular, los bienes patrimoniales pueden ser estatales, autonómicos, locales o institucionales. 2. Según su naturaleza son aplicables a los bienes patrimoniales las clasificaciones del Código Civil, pues las entidades administrativas pueden poseer tanto bienes muebles como inmuebles, pudiendo ser los primeros fungibles y no fungibles. 3. Desde el punto de vista de su régimen jurídico, la doctrina italiana distingue entre bienes indisponibles y disponibles, según que el ente titular precise o no de una autorización legal para enajenarlos.